Continuamos con nuestra clase de hoy. Presupuesto de capital es un instrumento que nos permite planificar en el largo plazo. Persigue unos ciertos objetivos. Persigue optimizar las políticas de desarrollo de la empresa en el largo plazo. Veíamos hace un momento que tanto Sidor como la industria petrolera, como el sector eléctrico, establecieron un programa de largo plazo. Un programa de largo plazo en los cuales se perseguía unos ciertos objetivos en el tiempo. Mejorar los crudos, por caso de la industria petrolera. Ir desarrollando por etapas ese potencial del río Carolina, de acuerdo con las necesidades del país, de acuerdo con las fuentes de financiamiento, no de acuerdo con las fuentes de financiamiento, sino de acuerdo con la capacidad de financiamiento que tenía el país. Una cuestión es proponerse algo y otra cuestión es lograrlo porque se tiene financiamiento. De la misma manera, oye, cuando se rescatan las industrias y las industrias se ponen en manos de por ejemplo, en el caso anterior, como la industria del aluminio en manos del Estado o la industria siderúrgica en manos del Estado, se pueden tomar decisiones que no solamente favorezcan a la industria desde el punto de vista privado, sino desde el punto de vista público, que es lo que más conviene. Mira, que más convenía a lo mejor era aprovechar de una forma equilibrada todos los recursos que tenía Venezuela, los de una buena, de alta calidad y los de más bajo rendimiento. ¿Okay? Pero pensar en todo. ¿Okay? No solamente vamos a explotar petróleo que está ahí, solamente tenemos que extraerlo. Mira, vamos a procesar ese gas y vamos a impedir que se vaya al ambiente y vamos a impedir que se queme, pongamos por caso. O sea, ya es el Estado, de acuerdo con su política, tratando de preservar esa riqueza natural. Equilibrar las fuentes de financiamiento y el nivel de inversiones previas. ¿Okay? Entonces, para ese desarrollo de largo plazo es necesario también contar con recursos propios, contar con el financiamiento externo, porque es de alta, vamos a llamarlo, son unas grandes cantidades de recursos los necesarios para desarrollar. Y dotar a la empresa de la estructura de financiamiento más conveniente. Esto es lo que hemos visto, lo hemos visto desde el punto de vista de empresa, vamos a llamarla empresa, más que empresa, industria completa, ¿no es cierto? Pero si bajamos ese nivel y vamos al emprendimiento, vamos al desarrollo de la pequeña y mediana empresa, esos mismos objetivos, esos mismos elementos, vamos a llamarlo, esas mismas interrogantes que están allá, en una medida distinta lo vamos a tener acá en estas empresas más pequeñas. ¿Cómo vamos a financiar nuestro proyecto? ¿Qué nos proponemos? ¿Cómo hacemos para optimizar resultados? ¿Cómo hacemos para equilibrar fuentes de financiamiento e inversión? ¿Okay? Todo eso va a estar presente. El asunto es que tratar de no equivocarnos en la toma de decisiones. Entonces, vamos a dedicarle el tiempo necesario, o sea, el proyecto tienen que dedicarse el tiempo necesario para estudiar cada uno de ellos, para tomar decisiones, para seleccionar qué es lo que se va a hacer y cómo se va a hacer. ¿De acuerdo? Entonces, desde ese presupuesto de capital de manera general, vamos a bajar a los proyectos. Los proyectos como un instrumento de planificación. Vamos a verlo así. Un proyecto encaja en algo que es más amplio, que es el presupuesto de capital, ¿no? Que es el de ese desarrollo de la explotación. Entonces, ¿cómo encaja un proyecto dentro de ese total, dentro de esa globalidad? ¿Okay?
Vamos a ver las etapas de los proyectos. ¿Ok? Nosotros no vamos a irnos desde tener una idea a desarrollar un proyecto. Tenemos que llevarlo por etapas. ¿Qué etapas se visualizan en el desarrollo de un proyecto? Tenemos una idea. Entonces, esa idea tenemos que irla mejorando. O sea, un proceso de mejoramiento permanente. Entonces, de la idea se pasa a un diseño. Y con el diseño nosotros vamos a un estudio que llamamos de prefactibilidad, donde tenemos los grandes números. Queremos hacer esto y creemos que nos cuesta esto. ¿Es factible o no es factible? Entonces, de eso se trata la prefactibilidad. De la prefactibilidad, de esa conversión, vamos a llamarlo, de la idea en grandes números, pasamos a algo más detallado. ¿No así? ¿Por qué decimos que eso va a costar tanto? Decimos que eso va a costar tanto porque sus elementos, entonces vamos a ir detallando los componentes de ese proyecto hasta llegar a algo que se llama factibilidad, que es algo más concreto, unos números mejor hechos, más refinados, ¿no así? Pero que nos hablan de una factibilidad. Podemos hablar del análisis alternativo. Un análisis alternativo que tiene que ver, mira, nosotros estamos pensando en desarrollar un proyecto A que tiene estas características. ¿Qué pasa si en lugar de A desarrollamos el proyecto B? ¿Es mejor que A? ¿Nos cuesta más que A? ¿Vale la pena incursionar en B? Ese análisis alternativo, bien sea por un proyecto distinto, bien sea por una capacidad distinta, bien sea por una localización distinta, bien sea porque vamos a utilizar una tecnología distinta. Vamos a hablar de algo llamado ingeniería básica, ¿no es cierto? Que son los grandes números desde el punto de vista de la ingeniería, y una ingeniería de detalle, que es la que se va a ocupar de cada uno de los equipos. Entonces, de la idea pasamos al diseño. Y en el diseño, primero la prefactibilidad, la factibilidad y cada uno de estos elementos que estamos viendo acá. ¿Sí? Después de eso pasamos a la evaluación. Teniendo todo esto, eso nos va a arrojar unos números, nos va a arrojar unos costos de inversión, nos va a arrojar unos costos de operación. ¿Y qué más nos va a arrojar? Nos va a arrojar unos ingresos, ¿no es cierto? Unos ingresos que lo vamos a encajar dentro de una vida útil del proyecto. Y con eso nosotros vamos a tratar de determinar si el proyecto es rentable o no es rentable. Si el proyecto es rentable desde el punto de vista financiero o es rentable desde otro punto de vista. O no es rentable desde ninguno de los puntos de vista. ¿Cierto? Ok, pero estamos en la evaluación. Y en esa evaluación vamos a intervenir nosotros con los elementos de evaluación financiera que conocemos. Vamos a hablar del financiamiento del proyecto. ¿No? ¿Cómo se va a financiar el proyecto? ¿Con qué recursos se va a financiar? Tiene inversiones. Las inversiones son nacionales, las inversiones, o sea, son equipos elaborados internamente, son equipos que proceden del exterior. Dependiendo de eso, vamos a necesitar también un financiamiento en bolívares, pongamos por caso, pues también vamos a tener necesidad de un financiamiento, es posible que tengamos necesidad de un financiamiento procedente del exterior. ¿Okay? Y luego vamos a la ejecución del proyecto. Hasta ahora era eh, proyección, era formulación del proyecto. Y luego vamos al proceso de ejecución del proyecto. Esa es otra etapa. Fases de desarrollo de un proyecto. Nosotros podemos hablar de un estudio de factibilidad. Ese estudio de factibilidad
Es un estudio que, mira, reúne los grandes números, vamos a llamarlo así, y trata sin mucho gasto, vamos a llamarlo, sin mucho esfuerzo financiero para tener este estudio, ¿no es cierto? Nos va a dar unos resultados. Procedemos a la ingeniería básica, a continuación vendrá la ingeniería de detalle, ¿ok? De una fase vamos a avanzar a otra en profundidad, precisión, detalle de información. De estimaciones se va a pasar a precios reales. Vamos a ir, mira, afinando vamos a ir afinando nuestro estudio. Las estimaciones las vamos a convertir en precios reales. De ingeniería básica vamos a pasar a ingeniería de detalle. O sea, vamos a tener ahí todos los detalles que implica nuestro proyecto. Y la información, vamos a llamarla de mercado, la vamos a soportar por encuesta. No basta con que creemos que las cosas van a ser de esta manera. Vamos a soportarlas también, ¿vale? Porque vayamos al mercado y comprobemos que las cosas son tal cual nosotros las estamos manejando. Clasificación de los proyectos. Los proyectos pudiéramos decir que hay un cierto tipo de proyectos que son mutuamente excluyentes. Si usted dice, los trabajadores para esta empresa los vamos a trasladar desde su sitio de vivienda a el sitio de trabajo, lo vamos a trasladar en buses. Bueno, ya usted eligió un cierto proyecto, es el transporte terrestre, vehicular, autobuses, para trasladar nuestros trabajadores desde su sitio de alojamiento regular hasta la planta. Mira, eso es muy típico aquí en Puerto Ordaz, donde tenemos que la gran mayoría de los trabajadores viven en una localidad, viven en San Félix. ¿Sí? Y es necesario trasladarlos a Matanza, ¿cierto? Donde está nuestro centro industrial, donde está Sidor, donde está Alcázar, está Benalún, están las distintas empresas procesadoras del hierro, ¿sí? De las que lo convierte en un material utilizable por Sidor y otras empresas siderúrgicas o de exportación. Entonces, esas empresas necesitan algo así como 10.000 trabajadores y es necesario brindar transporte para los trabajadores. Si usted eligió el metro autobuses, está diciendo, mira, prefiero el autobús que un ferrocarril, que pudiera ser el ferrocarril también el otro, porque pudiera, desde un cierto punto de vista, nos pudiera generar menores costos. Entonces, mira, usted eligió autobuses, está dejando por fuera el ferrocarril. Son mutuamente excluyentes. Cuando usted decide hacer una cosa bajo una cierta manera, bajo un cierto método, está dejando por fuera otro método. Pongo como ejemplo el ejemplo de los autobuses, pero hay una gran multitud de ejemplos. Si usted dice, mira, voy a hacer esto voy a desarrollar este proyecto con una tecnología intensiva en mano de obra, usted está diciendo, mira, prefiero emplear gente que voy a sacrificar algo de productividad, porque es muy posible, muy probable que si fuera intensivo en capital, ¿cierto? Pudiera generar menores costos operativos que este que usted está diciendo. Pero lo que quiero decirle es que son proyectos mutuamente excluyentes. Hay proyectos que son independientes entre sí. Un proyecto que no tiene nada que ver con el otro. ¿Es así? Ok, usted dice, voy a montar una planta transformadora de hierro en acero. Okay, eso es una cosa que usted montó. Y el proyecto otro, la vía para llegar a esa empresa es otro proyecto. Uno no tiene que ver con el otro. Usted puede desarrollar los dos. Son independientes.
no como lo anterior que estamos hablando, que eran excluyentes. Pueden ser dependientes o complementarios. ¿Ok? Si usted dice, voy a traer la gente por tren desde San Félix hasta Puerto Ordaz, mire, ¿hasta dónde? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo lo va a llevar hasta la planta? Ah, mira, yo voy a poner un proyecto complementario que va a ser van a ser autobuses o van a ser unos vehículos quizás más pequeños que me van a trasladar los trabajadores desde la parada, vamos a llamarla desde la troncal de ese proyecto de transporte, ¿no es cierto? Lo vamos a trasladar en camionetas, en autobuses, en lo que fuera, desde ahí, desde esa línea troncal hasta la. Entonces son proyectos, serían proyectos, uno dependiente del otro, o proyectos de carácter complementario. Las camionetas, los autobuses me van a, transporte por camioneta, transporte por autobuses, me van a complementar el transporte ese, vamos a llamarlo, troncal, el del tren, el del ferrocarril, el de un tipo de transporte de este tipo. Y hay proyectos contingentes también. Proyecto contingente es algo que tiene que ver con lo siguiente. Usted desarrolla un proyecto A. Si desarrolla el proyecto A, es necesario desarrollar el proyecto B. Pero si usted no desarrolla el proyecto A, no tiene necesidad del proyecto B. ¿Cierto? De eso se trata. Un ejemplo podría ser el siguiente. Usted desarrolla una siembra de frutales. Proyecto de siembra de frutales. Pero usted va el proyecto de riego, ¿no? ¿Sí? Lo va a desarrollar si desarrolla el sistema el proyecto de frutales. Si no desarrolla el proyecto de frutales, el proyecto de riego para esos frutales no lo va a desarrollar. Es este puede servir. Son proyectos contingentes, surgen, se dan, se ejecutan si se desarrolla el proyecto principal. Por consiguiente, estas decisiones deben tomarse sobre la base de estudios bien fundamentados en relación con los siguientes aspectos. O sea, los proyectos, ¿no? ¿Sí? Tienen que estudiarse, tienen que desarrollarse sobre bases bien fundamentadas. Tenemos que considerar el mercado, los componentes del presupuesto de capital, el financiamiento, el cómo se va a realizar el financiamiento de las inversiones, la proyección de resultados y la evaluación del proyecto. Esto que tenemos acá, esto que listamos acá, prácticamente es un estudio de factibilidad. Un estudio de factibilidad que arranca con el mercado. El mercado nos va a decir cuáles son las características de la demanda, las características de la oferta, los precios. Nos va a hablar sobre dónde vamos, el dónde desde un cierto punto de vista, no el lugar necesariamente, sino todo lo que abarca el mercado de nuestro producto. Los componentes del presupuesto de capital nos va a decir cómo vamos a desarrollar nosotros nuestro proyecto, con qué equipo, con qué instalaciones, con qué tecnología, ¿no es cierto? Eso nos va, el componente del presupuesto de capital nos va a hablar sobre eso. Y ese componente del presupuesto de capital va a estar dependiendo de lo que diga el mercado. Porque si el mercado dice que nosotros tenemos una necesidad de producción, el proyecto tiene que ofrecer 1000 unidades mensuales, entonces ya está definiendo cuál va a ser nuestra capacidad, o nos está dando una buena idea de cuál va a ser nuestra capacidad de producción mensualmente, ¿no es cierto? Entonces, el mercado y los componentes del presupuesto de capital van a estar íntimamente relacionados. Los componentes del presupuesto de capital, en una buena medida, van a depender de lo que nos diga el mercado. El mercado nos va a ofrecer la mejor de las informaciones. Luego viene el financiamiento de las inversiones.
financiamiento de la inversión, nosotros decimos, el presupuesto de capital es esto, nosotros necesariamente tenemos que buscarnos un financiamiento de las inversiones que sea, desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo, esté referido a ese componente del presupuesto de capital. Recordemos que si vamos a financiar